Proyecciones cilíndricas, axonometrías, militar y caballera. Se los denomina proyecciones cilíndricas porque los rayos de proyección parten de un foco, que se encuentra en el infinito, que proyecta los rayos paralelos entre sí y que describen un cilindro en su recorrido. La diferencia con el sistema Monge radica en la ubicación del plano de proyección en relación al triedro. En el sistema Monge, el plano es paralelo a una de sus caras, mientras que en las proyecciones axonométricos, el plano es oblicuo. Pero en ambos casos, los rayos de proyección caen perpendiculares a los planos. Estas proyecciones expresan el reconocimiento espacial y rápido del objeto en la bidimensionalidad del plano gráfico. Además, permiten registrar en un solo dibujo las tres direcciones dominantes del espacio, es decir, que permiten verificar y analizar rápidamente las tres caras del objeto. Otra de sus ventajas es la rapidez y facilidad en su construcción, mediante un simple trazado con los instrumentos de dibujo que comúnmente usamos. Como vemos en la imagen, presentan ciertas características comunes. La primera, los tres ejes representan las tres direcciones dominantes del espacio. La segunda, las líneas verticales en el objeto se mantienen verticales en el dibujo. Y la tercera, las rectas que son paralelas en el espacio se mantienen paralelas en el dibujo. La palabra axonometría proviene del griego y significa axon, eje, y metrón, medida. En la figura vemos que el plano de proyección corta los tres planos del triedro. Según la ubicación de los planos de proyección, estos ejes se proyectan sobre el plano de proyección con diferentes angularidades, dando como resultado tres tipos de proyecciones, sabiendo que la suma de estos tres ángulos siempre deben dar 360 grados. Llamamos isométrica cuando sus tres ángulos son iguales, 120 grados cada uno. Dimétrica cuando dos de sus ángulos son iguales, 135 grados, y uno distinto de 90 grados. Trimétrica cuando sus tres ángulos son diferentes, 120 grados, 160 grados y 80 grados. La más utilizada es la isométrica, ya que se le otorga a las tres caras igual de importancia y no existen coeficientes de reducción en sus medidas. Por lo tanto, diremos que la elección del punto de vista del observador será el que nos permita demostrar mayor cantidad de detalles. Ahora veremos cómo es el paso a paso para la elevación de una proyección axonométrica isométrica a partir del dibujo de un cubo macizo, por ejemplo, de 4 centímetros por 4 centímetros por 4 centímetros. Como vemos en la imagen, comenzaremos a dibujar la axonometría de adelante hacia atrás. Normalmente, las aristas invisibles no se dibujan porque confundirían a la representación. Vemos en la imagen la posición de las escuadras. En estos casos se dibuja con la escuadra de 30 grados y 60. Se coloca sobre la paralela del tablero. Apoyaremos la escuadra sobre una línea auxiliar horizontal con el ángulo de 30 grados para dibujar un lado de las caras del cubo. Giramos hacia la derecha la escuadra y con el mismo ángulo de 30 grados dibujaremos el otro lado del cubo. La planta que nos queda es un paralelogramo, ya que sus ángulos no son 90 grados. Luego dibujaremos la altura, que en este caso, por ser un cubo, tiene la misma medida que los lados ya dibujados, es decir, 4 centímetros de altura. Esas alturas se dibujan perpendiculares a la línea auxiliar horizontal del dibujo, ya que, como dijimos anteriormente, todas las verticales se mantienen verticales. Es importante recordar que las medidas en la isométrica no se modifican, es decir, que no sufren ningún coeficiente de reducción. Solo nos queda dibujarle la tapa del cubo.
Podemos dibujar en punteado aquellas caras que no son visibles al observador por su ubicación, como lo vemos en la siguiente imagen. En estas otras 3 imágenes podemos ver cómo es el dibujo de una axonometría, pero de una pequeña estructura. La imagen siguiente es un cubo con una perforación pasante, al cual llamaremos cubo hueco. En este otro caso vemos cómo se ubica la rampa delante del cubo hueco o perforado, siguiendo con la misma angularidad que mantenía el primer cubo dibujado. Y en este otro caso vemos cómo se ubica otro cubo encima de la estructura, manteniendo los ejes y las direcciones dominantes de la axonometría. Todos respetan sus medidas, porque no sufren coeficientes de reducción. Ahora veremos cómo se dibuja un cilindro en axonometría isométrica, utilizando solamente un compás. Debemos tener en cuenta que el cilindro tiene como una de sus vistas un círculo inscripto dentro de un cuadrado. Es su planta. Este tiene diagonales iguales y ángulos de 90 grados. Pero en la axonometría ese cuadrado se transforma en un paralelogramo, con diagonales diferentes y ángulos distintos a 90 grados. En este caso, diremos entonces que el círculo se transforma en su proyección en una elipse. Comenzaremos por dibujar el paralelogramo de base. Luego trazaremos sus diagonales y luego sus medianas. Haciendo centro en A, trazaremos con compás el primer arco de nuestro cilindro hasta la mediana, que va desde el punto B hasta el punto C. Luego, haciendo centro en B, es decir, su ángulo opuesto, trazaremos el otro arco, que va desde el punto D hasta el punto E. Vemos que los dos arcos son simétricos con respecto a la diagonal mayor. De esta manera, quedaron determinados los dos centros de la elipse, el centro 1 y el centro 2. Haciendo centro en 1 y en 2, trazaremos los dos arcos restantes hasta completar la elipse. Estos dos arcos son simétricos con respecto a la diagonal menor y se trazan con compás. Tenemos que aclarar que como este sistema tiene deformaciones, la elipse en su representación gráfica aparenta un óvalo. Para resolver la altura del cilindro, a partir del centro se colocará un eje con la medida de la altura del cilindro. Luego se trazará la tapa del mismo de la misma manera que se dibujó su base. Nos falta trazar las tangentes a las elipses. En la cara superior la elipse es visible. En su base las tangentes nos da el límite de la visibilidad de la elipse como lo vemos en la imagen. Y por último veremos un ejemplo de una pequeña estructura donde los cuerpos están girados, dibujados en axonometría isométrica. En este esquema es aconsejable dibujar primero la grilla, luego ubicar los cuerpos girados en sus posiciones y de esta manera es mucho más simple el trazado de la axonométrica isométrica.